¿Qué tal, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Les damos la bienvenida a esta programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su casa puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de secundaria. Hoy les proponemos revisar un tema de interés para todas y a todos. ¿Cómo podemos hablar a través de las artes visuales? Así como el español, las artes son lenguajes que fueron creados por el ser humano hace miles de años, incluso antes que inventáramos las palabras. Desde entonces, las artes han tenido la intención de comunicar nuestras ideas, pensamientos, sentimientos. Es decir, utilizamos el arte para hablar, para comunicarnos y a veces sin utilizar palabras. ¿Pueden creerlo? Parece algo increíble, y es que en esta sociedad las personas estamos acostumbradas a expresarnos por medio del lenguaje oral o escrito, y a veces se nos olvida que hay otras maneras de comunicarnos. ¿Saben qué otros elementos utilizamos en el arte además de las palabras? En las artes visuales, por ejemplo, se usan algunos recursos básicos que nos ayudan a expresar con más precisión nuestras ideas. ¿Recuerdan cuáles son? Observen con atención el siguiente video para encontrar algunas pistas y anoten todo lo que les parezca importante en su libreta. Pues entonces, no esperamos más y vamos a verlo. ¿Sabías que con puntos, líneas y planos puedes crear infinidad de composiciones? Como recordarás, en las artes visuales existen formas figurativas y abstractas. Las primeras son aquellas que representan objetos reconocibles en nuestro entorno, como una pera, un árbol, un carro o un conejo. Mientras que las formas abstractas no representan algo concreto, pero sí pueden expresar emociones, estados de ánimo, movimiento, ritmo, etc. ¿Te das cuenta cuáles son los elementos básicos de cualquier composición visual? Así es, son el punto, la línea y el plano. El punto es la unidad mínima y puede tener muchas formas como estas. Con el punto podemos crear composiciones figurativas y abstractas. La línea es la trayectoria del punto. Imagina un punto que se dirige hacia otro punto. La trayectoria que genera representa una línea que puede ser tan larga y tan ancha como se quiera. Puedes usar todos los tipos y calidades de líneas en una composición figurativa o abstracta. Cuando las líneas siguen su trayectoria y vuelven a su punto de origen, se forma un plano. Existen diversas formas de planos. Los más conocidos son las figuras geométricas. Pero también hay planos de formas orgánicas que se caracterizan por tener formas fluidas más parecidas a la naturaleza, como las gotas de agua o las semillas. También puede haber planos como manchas que se obtienen por accidente o por las características o forma de los materiales con los que se trabaja, como las formas que se crean cuando caen gotas de pintura al suelo. Por ejemplo, esta es una composición figurativa realizada con manchas accidentales. Otras formas que se obtienen como manchas se parecen más a la caligrafía. Todos estos tipos de planos pueden originar composiciones figurativas y abstractas. Esta, por ejemplo, es una composición figurativa con manchas caligráficas. Y esta es una composición abstracta con manchas caligráficas. Entonces, si podemos crear composiciones figurativas y abstractas con todos los tipos de planos, ¿cómo se verán si solo usamos figuras geométricas o formas orgánicas? Esta es una composición figurativa con planos geométricos. Esta, una composición abstracta con planos geométricos.
¿Identificas las figuras orgánicas en esta composición? ¿Cuáles son? ¿Qué formas tienen? Mira, esta es una fotografía con formas orgánicas. ¿De qué lugar crees que haya tomado esas formas para crear su composición abstracta? Se pueden hacer combinaciones de líneas, puntos y planos en una misma composición. Señala con tu dedo las líneas, identifica los puntos y describe los planos que encuentres en este dibujo. Vamos a practicar. Hagamos una composición abstracta usando puntos, líneas y planos. Y una vez terminada, muéstrala a tu compañero o compañera de al lado. Pídele que adivine el título que tenías en mente cuando la creaste. Eso estuvo muy interesante, pero a ver. Si mi memoria no me falla, pudimos reconocer el punto, la línea, el vértice, el plano, la bidimensionalidad, la tridimensionalidad. ¿Y se fijaron que no utilizaron papel, colores ni lápices para analizar los elementos básicos de las artes? Oye, tienes razón. Utilizaron otros recursos como la cinta adhesiva y el estambre. Es más, recuerdo que utilizaron el espacio del salón e incluso su cuerpo. Pues, ¿qué creen? Que estos elementos también pueden formar parte de expresiones artísticas visuales. ¿A poco no está increíble que podamos explorar el universo que nos rodea de diferentes maneras? Por supuesto, lo interesante es que estos son solo algunos de los elementos artísticos con los que podemos expresar un sinfín de cosas. Veamos ahora la siguiente cápsula e intenten realizar las actividades desde donde estén. Y no olviden anotar las ideas más importantes en su libreta. ¿Qué te sugieren las imágenes? ¿Conoces el Art Nouveau? El Art Nouveau fue un movimiento que se desarrolló a finales del siglo XIX. Su interés era romper con el arte del pasado. Tiene un vínculo con el movimiento previo llamado Arts and Crafts, que buscaba revalorizar el trabajo creativo y artesanal medieval, frente a la deshumanización y estandarización de la Revolución Industrial. Fue una corriente artística internacional. En España, tomó el nombre de modernismo. En Italia, Liberty. En Austria, Secesión. Y en Bélgica y Francia, Art Nouveau. En la Exposición Universal de Londres en 1851, los artistas tuvieron acercamiento con el arte japonés, el cual influiría profundamente en el arte de la segunda mitad del siglo. Así, el Art Nouveau tomó a la naturaleza como fuente inspiradora a través de la estilización e imitación de líneas flexibles, ondulantes y asimétricas. Largos tallos, hojas elegantes, tulipanes, rosas, libélulas, pulpos, así como la figura humana, principalmente la femenina, con sus líneas alargadas, estilizadas, proporcionando delicadeza y sensualidad. El modernismo buscó aproximar a las artes como la arquitectura, la escultura y la pintura a las artes decorativas, tales como el mobiliario, joyería, libros, publicidad e ilustración, y aplicarlas a la vida cotidiana. En nuestro país también se llamó Art Nouveau, y sus manifestaciones las podemos encontrar en la arquitectura del Gran Hotel Ciudad de México, edificado durante el Porfiriato. México vivía un proyecto modernizador que tocaría a la cultura y a la literatura. En 1898 se publica La Revista Moderna, vocera del modernismo mexicano e hispanoamericano. En sus páginas fueron publicados autores como Rubén Darío y Leopoldo Lugones. Escribieron Amado Nervo y Salvador Díaz Mirón. Además,
fueron traducidos Charles Baudelaire, Walt Whitman y Edgar Allan Poe. Destaca el trabajo del artista simbolista Julio Ruelas, quien dominó la estética del Art Nouveau y acompañó con sus ilustraciones los textos de los colaboradores de la revista. Ruelas ilustra las páginas con motivos naturales, exóticos o mitológicos, de líneas curvas y asimétricas, con sátiros o centauros, cuervos y buitres, alimañas y perros, de mujeres dolientes o demoníacas. La revista moderna tiene un gran valor para la cultura mexicana, ya que en sus páginas participaron importantes artistas plásticos como Roberto Montenegro, Ángel Zárraga, Germán Gedovius y Alberto Fuster. Hagamos un homenaje a la revista moderna y a los artistas que la forjaron. Tendrán que organizarse en el salón de clases para saber quiénes ilustrarán, quiénes realizarán los textos, que pueden ser poemas, cuentos o notas periodísticas de su entorno. Diviértanse con su revista al estilo Art Nouveau y hagan sus propias propuestas artísticas. ¿Y tú? ¿Qué vas a dibujar? ¿Un fauno o un cuervo? ¿Qué vas a escribir? ¿Un cuento o un poema? Quedé maravillada con todo lo que podemos expresar por medio de las artes. Prácticamente no hay límites para aquello que intentemos decir. Los rostros con barro me parecieron muy originales y más lo que interpretaron cada una y cada uno de nuestros estudiantes. Pero lo que más me llamó la atención es que pareciera que las obras de arte me estuvieran queriendo decir algo, como si hablaran por sí mismas. Es que es lo que hacen. Mira, hagamos un ejercicio rápido. Tengo aquí una palabra escrita en una hoja. Te la voy a enseñar y la vas a leer en silencio. Pon mucha atención a todo lo que pasa en tu mente cuando te la muestre. Ustedes también háganlo desde casa. ¿Listos? 1, 2, 3. La palabra dice abuelitos. ¿Qué pasó en tu cabeza? Primero, en mi mente se escuchó la palabra abuelitos. Luego me acordé de mis abuelitos Poncho y Tina y luego... ¡Ay, sentí muy bonito! Y todo eso me lo dijo una palabra. Pues las artes tienen un efecto similar y no solo expresan mensajes por medio de la vista, sino por todos nuestros sentidos. De hecho, sus lenguajes nos hablan de una forma más profunda porque solemos crear arte con nuestras propias emociones, lo que a su vez genera también emociones, ideas y sentimientos en los demás. Pero ahora me surge una duda. ¿Le llamamos artes visuales porque hacemos uso del sentido de la vista para crearlas o apreciarlas? Entonces, sin el sentido de la vista, ¿no puedo crear artes visuales? ¿Qué les parece si para responder a tu pregunta vemos la siguiente cápsula? Recuerden anotar en su libreta aquellas ideas que les parezcan más interesantes. ¡Vamos a verla! La humanidad desde tiempos ancestrales ha tenido la necesidad de comunicarse, y una de las técnicas más efectivas que encontró es la narración, sea oral o pictográfica. ¿Sabes qué es la narrativa gráfica? ¿Cuáles son las características de una historieta o cómic? La narración por medio de imágenes es la más antigua que la humanidad haya realizado y conocido. El hombre primitivo utilizó las paredes de las cavernas para contar lo que le sucedía. Observa que las representaciones manifiestan movimiento, están en acción. Las narrativas gráficas han sido utilizadas en diferentes momentos de la historia de la humanidad para contar y promover mitos, hechos históricos e ideologías. El Códice Florentino o Historia General de las Cosas de Nueva España fue una obra realizada y supervisada por Fray Bernardino de Sahagún, poco después de la conquista de México. En el libro 12, las ilustraciones fueron plasmadas por los tlacuilos y narran la visión de los vencidos respecto a la conquista de Tenochtitlan. Observa la composición en 3 viñetas o cuadros, que nos narran la muerte de Moctezuma y su cremación,
Observa la manera como está hecha la narración. La primera parte de la secuencia está coloreada y domina la presencia de esa especie de naranja dorado que vemos, al que se le denominó Minium. Un color que llegó al territorio mesoamericano por medio de los conquistadores. Por lo tanto, a través del color, los tlacuilos estaban manifestando que la muerte de Moctezuma y sus gobernantes fue responsabilidad de los conquistadores españoles, que no murió por causas naturales. ¿Te recuerda a algo que conoces? Las historietas y el cómic son textos icónicos verbales, es decir, textos que se valen de la imagen, figuras de personas, animales o cosas, para darles voz o palabras y enunciar un mensaje. A través de la historieta y el cómic, el autor trata de representar su realidad, situaciones y problemáticas de su sociedad de manera irónica o de humor. Asimismo, presenta historias fantásticas. En los elementos que conforman al cómic, encontramos las viñetas o cuadros. Estas son unidades narrativas que juntas nos dan la sensación de movimiento o paso del tiempo de las imágenes. Recuerda que las imágenes o iconos se pueden complementar con texto o frases verbales. Una característica importante es el uso del globo o nubecilla y nos indica al que está hablando. Se puede representar de varias formas. Si tiene terminación de bolitas, significa que el personaje está pensando. Si tuviera picos, podría simbolizar emociones como furia, miedo, clamor. También se apoya en el uso de la onomatopeya, que es una palabra que imita o recrea un sonido de la cosa o acción que se relata. Los invitamos a realizar una historieta. Estos son los pasos. Lo primero es escribir una historia corta. Crear a sus personajes. Diseñar el formato de las viñetas. Y colocar imagen y texto en cada viñeta para contar la historia de manera lógica. Diviértanse mostrando al grupo su historieta o cómic. ¿Qué te pareció la cápsula? ¿Te ayudó a resolver tu duda? Desde luego, las artes visuales cuentan con varias alternativas tanto para su creación como para su apreciación. Sin embargo, cuando se utilizan elementos no convencionales para crearlas, como por ejemplo los elementos de contexto o nuestro propio cuerpo, su registro se realiza por medio de técnicas como la fotografía o el video, los cuales pueden ser principalmente identificados y analizados por nuestra vista. Por eso se le llama visuales. Tienes razón, aunque no solo existen estas dos formas de registrar una pieza artística, hay artistas que realizan sus creaciones en la arena de la playa, aunque solo dure unos minutos. En esos casos entonces lo importante es el proceso, o sea, todo lo que ocurre tanto en el cuerpo, en el tiempo y en el espacio durante la creación de la pieza. Supongo entonces que las emociones e ideas que cada artista quiere expresar con sus obras son a veces la verdadera intención de su arte. Y ahora que lo pienso, podría ser que incluso el hecho de que su obra pueda durar tan poco tiempo tenga también un significado especial. ¡Qué interesante es todo este arte! Así es, ahora los invitamos a que los apuntes que tomaron de esta sesión los transformen en ideas, imágenes, colores, texturas, formas, sonidos, movimientos, lo que ustedes quieran. Con esos elementos, aventúrense a crear una obra de arte visual utilizando alguna técnica de las que vieron en las cápsulas. Pueden compartir el resultado con su familia y cuando regresen al salón de clases háganlo con sus compañeros y compañeras, maestra o maestro. Recuerden que las artes nos hacen libres porque nos ayudan a expresar de manera creativa y divertida todo aquello que queremos decirle al mundo. ¡Hasta pronto!